Bienvenidos. Continuamos con nuestras sesiones de evaluación y elaboración de procesos administrativos. Espero que para estos días, para estas alturas, ya sepan de qué área van a hacer su pequeño manual. Insisto, haciendo un pequeño manual ya saben hacerlo de todos los demás. Lo importante es hacer el primero y ver que no tiene nada de magia, que no es algo secreto y que a la vez tampoco es algo aburrido, ni leerlos ni hacerlos. Creo que hacerlos es todavía más divertido. Van a ver cómo conforme vamos entendiendo esto, les va gustando más. Bueno, seguimos con los mismos objetivos. En estas par de sesiones, pues estamos viendo el manual de procedimientos de la empresa y qué es lo que estamos buscando. Vamos a continuar con la redacción de procedimientos. Un manual de procedimientos de un departamento o de toda una organización se compone de todos los tipos de pasos o procesos que ese departamento maneja. Si se fijaron, en la sesión anterior, cuando yo hice el procedimiento de levantarme, bañarme, vestirme, desayunarme y partir, pues fue muy simple, muy sencillo. ¿Cómo lo escribí? Pues como se los platiqué, con el lenguaje que usamos diario. Primero hice un diagrama, dije, a ver, ¿qué hago? Pum, pum, pum. Ah, me equivoqué, ¿se acuerdan? Que hasta me había equivocado y tuve que borrar. Dije, me faltó esto. Así se hacen los diagramas. Primero los hacemos con lápiz para estar corrigiendo todo lo que nos pueda salir mal. Y luego ya usamos el PowerPoint, o el de entrada el PowerPoint, y le vamos quitando y poniendo lo que queremos como queremos que quede. Pero mi recomendación es, a la hora de hacer un procedimiento, primero háganlo en lápiz, en papel. Creo que es más cómodo, más rápido. Hagan un boceto y ya después ya lo pasan al PowerPoint para poderlo hacer. Creo que para mí es más fácil. Habrá personas que digan, no, yo de una vez le entro a la compu y pues adelante, lo que ustedes prefieran, ¿no? Aquí no hay una regla. También, en el caso, cada paso que tienen los procedimientos tiene definidos los trámites que debe de realizarse, si los hubiera. En el procedimiento que pusimos la sesión pasada de levantarme, bañarme, vestirme, desayunarme y salir, pues no había trámites que hacer, simplemente había cosas que hacer, ¿sí? Un trámite se considera una unidad lógica de actuación, algo que tiene un sentido definido y fácilmente comprensible para el involucrado en dicho paso. Por ejemplo, ¿cuál era mi trámite en el levantarme? Pues levantarme, punto. Ya si me quito la pijama o me meto al baño con pijama, pues si me meto al baño con pijama, pues sería anormal, nadie lo hace. Entonces, como sabemos que pues nadie lo hace, a menos que sea normal, no vale la pena explicar, se quita la pijama e ir paso por paso, ¿verdad? Lo mismo a la hora de vestirme, no importa si me pongo primero la playera, si me pongo primero el boxer o me pongo primero los calcetines. Eso no le agrega importancia al hecho de vestirme. Lo importante es que esté bien vestido. No tengo que explicarle a ustedes cómo vestirse cuando yo, de entrada, pues ya sé cómo que lo deben de saber. Lo anormal serían que no lo supieran. Entonces, nada más hay que tener cuidado que cuando estamos describiendo los procedimientos, no demos muchas cosas por normales, no demos por obvio cosas que en la realidad no lo son. Sacar una copia fotostática no es ningún problema. Se va a la copiadora, se pone la hojita, se le da print y ya estuvo, ¿sí? Tenía un amigo que decía push the red button, ¿verdad? Así como lo estoy diciendo yo. Pues push the red button y ya quedaba, ¿no? A veces el botón no era rojo, era azul o verde, entonces se complicaba el asunto, pero hay cosas que sabemos hacer, hay cosas que no es tan fácil o que cada empresa tiene su particularidad y esa es la que debemos describir como parte del trámite. Cada paso tiene tareas asignadas, plantillas, disparadores, datos, fichas técnicas, actuantes, etc. Un manual de procedimientos puede ser una tarea laboriosa e incluso interminable. Y ya les decía, oye, pues profesor, no que no era tan complicado, no que hasta divertido. Sí es divertido, pero puede ser laborioso. Sí se cansa uno cuando son muchos los procedimientos que tenemos que hacer, cuando la labor es únicamente de uno, ¿verdad? Y bueno, constantemente estamos mejorando procedimientos, es parte de la mejora continua. Por eso hay empresas que tienen su propia área que se dedica a actualizar los procedimientos.
¿sí? Pero, ¿cuándo puede ser una labor interminable? Si no le ponemos un límite a los detalles, ¿sí? Si yo comienzo con un diagrama de flujo que dice, me levanto, me tallo mis ojitos, apago ¿cómo se llama? La alarma, no el despertador, bajo mi pie derecho, luego bajo mi pie izquierdo, me quedo sentado en la cama y me estiro. Pues claro que va a ser interminable, ¿no? Ah, no me limpié la babita, pues regreso, etcétera. ¿Sí? Entonces, busco mis pantuflas y me las pongo, primero la derecha y luego la izquierda. No tiene caso. Y estoy haciendo de algo muy simple una extensión que sí es agobiante, que sí es odiosa y aburrida. Ese es el problema de los manuales. El manual en sí no lo es. A veces las descripciones que ponemos no vienen al caso y gastamos mucha tinta, ¿verdad?, en poner cosas que no son importantes, ¿sí? Por lo que se recomienda que el método de elaboración sean versiones consecutivas y operativas. Cuando yo digo levantarme, todos entienden que es cuando me levanto en la mañana, ¿verdad? Ya no importa si sonó o no sonó mi despertador, si entró por la ventana un rayito de luz. Si dije de luz, no de esperanza, no vayan a pensar otra cosa, ¿verdad? Entonces eso ya no es importante, eso ya no le agrega nada, distrae. Entonces lo importante es que el manual sea claro, preciso, conciso. La primera versión siempre va a tener modificaciones, pero hay que partir de algo. Cuando yo ponía el ejemplo de los bomberos, para los bomberos no era importante bañarse antes de vestirse, para mí sí. Para mi amigo que trabajaba en una fábrica de lápices, ¿sí?, para mí no es importante tener un instructivo de cómo me debo de bañar. En el caso de él sí, ¿verdad? Y si estuvieran usando material bacteriológico, incluso no solamente bañarse, desinfectarse. ¿Me explico? Entonces todo se debe de adecuar al tipo de empresa en la que estamos trabajando. El manual de procedimientos es la columna vertebral del plan de calidad de la organización. Es por este motivo que muchas empresas que tienen un área de aseguramiento de calidad son quienes auditan, revisan y están buscando la mejora continua de los manuales de procedimientos. No solo es necesario especificar estos procedimientos, sino que se cumplan. No basta escribirlos para que se vean bonitos, se escriben para que sean útiles. No vale estarlos haciendo para guardarlos, para marcarlos, para mandarlos a encuadernar y que se vean muy bonitos en las oficinas. Es para usarlos. Por eso son carpetas con argollas que se pueden cambiar fácilmente o, como se hace ya en muchas empresas, a través del intranet. Y si no tienen intranet, ya usan un CD y cada vez que hay una actualización, viene el equipo de aseguramiento de calidad, nos baja de la computadora el viejo manual y nos sube el nuevo. O nos manda un correo, ya está el nuevo manual aquí, y para descargarlo tenemos que dar nuestra contraseña. Y entonces el departamento de aseguramiento de calidad ya sabe que Julio Carreto bajó el manual. Si no lo cumple, es problema de Julio Carreto. ¿Por qué? Porque para bajarlo tuve que dar mi cuenta de empleado, mi contraseña que me asignaron en sistemas, etcétera, y ya quedé registrado. Ya no puedo decir, no lo leí, no sabía, ya es mi responsabilidad. ¿Ok? Entonces es importante cumplirlos. Los escribimos con base en lo que hacemos. Yo les expliqué, me levanto, me baño, me visto, desayuno y salgo a trabajar. Y después de que se los platiqué, dije, ¿cómo lo describo? Hice un pequeño diagrama. ¿Cuál es la descripción de ese diagrama? Inmediatamente puse casi lo mismo o lo mismo que estaba en mi diagrama. Puedo usar el diagrama o puedo usar la descripción del procedimiento. Los dos me definen, me describen el procedimiento, solo que uno con letras y el otro con imágenes. Las formas más usuales de los manuales de procedimientos, ¿sí?, son muchas, son múltiples. Esta fase comprende todos los recursos técnicos que se emplea para estudiar la información que se ha obtenido y que se ha plasmado en un manual de procedimientos.
Las técnicas de análisis que se pueden utilizar en esta fase están directamente relacionadas con los objetivos del proyecto. ¿Para qué hicimos el manual? ¿Qué persigue el manual? Por eso lo tenemos que poner al principio. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el propósito de haber elaborado este manual? Si es un manual que no va a tener uso, no vale la pena, no sirve haberlo tenido. Si, por ejemplo, los manuales de aseguramiento de calidad hay de dos tipos. El interno, que tiene acceso el auditor, ¿verdad? El auditor tanto externo como interno, y el externo, el que se le da a algún proveedor, a algún cliente que me dice, ¿tienes un sistema de aseguramiento de calidad? Sí, me lo puedes mostrar y entregamos una parte resumida de ese manual, un brief, ¿verdad? No le damos todos nuestros secretos tampoco, para que sepa que efectivamente tenemos un sistema de aseguramiento de calidad, ¿verdad? Entonces, pues este tipo de análisis va a depender de para qué hicimos el manual, qué tipo de manual, qué factible es ponerlo en práctica, qué disponibilidad de tiempo se requiere para hacer el manual, qué recursos vamos a asignar y el nivel técnico del grupo de trabajo. ¿Qué será mejor hecho? Les hago una pregunta. ¿Un manual hecho del área de finanzas o un manual hecho en producción? ¿Quién tiene más experiencia? Pues yo creo que el de producción, ¿verdad? Serán más descriptivos, más detallados, más precisos, no perderán el tiempo, ¿verdad? Y el de finanzas, pues normalmente sus manuales son, así se llena este formato y pum, 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 pum. Y da por hecho que el que lo va a usar ya sabe finanzas. Y más le vale, si no, no se contrata. En los de ventas, bueno, a veces tendemos al rollo, sobre todo los vendedores. Entonces, no hay que incurrir en esos pequeños detalles, en esas faltas. El tipo de instrumentos que se puede utilizar como respaldo para el proyecto, ¿sí?, a raíz de la implantación de un proceso de cambio organizacional, debe de culminar con la edición de un manual administrativo. ¿Qué tipos de manuales tenemos? Los tenemos organizacionales. Tenemos la administración por objetivos, los análisis de sistemas, análisis de costo-beneficio, análisis de estructuras, un árbol de decisiones, la auditoría administrativa, la autoevaluación, un control total de calidad, estudios de factibilidad, estudios de viabilidad, benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? El benchmarking es, con la autorización de la otra empresa, hacer un intercambio de información. Oye, tú enséñame qué haces, cómo haces esto que te sale muy bien, y en cambio yo te voy a dar algo que yo sé que hago muy bien. Vamos a hacer ese trueque comercial para que tú mejores en esa parte y yo mejore en la otra. El benchmarking puro es exactamente así, porque otra forma de ver el benchmarking es, pues enséñame, ¿no? Pedirle ayuda a alguien que lo sabe hacer muy bien, que puede ser externo o interno, pero nosotros no damos más, no damos nada a cambio. Y al principio del benchmarking dije que es un intercambio voluntario, porque si no es voluntario y estoy copiando por copiar, se puede llamar espionaje industrial. Cuidado, ¿sí? La reingeniería organizacional, ¿qué es la reingeniería? ¿Nos vamos a hacer reingenieros? No, no significa eso. Es la transformación de los procesos de la empresa. Y eso lo vamos a ver en los últimos temas de este curso. La reingeniería es un cambio total. La reingeniería es cómo haría yo mi empresa hoy, si empezara hoy. Y me olvido, entre comillas, de todo lo que hice y la rediseño, la vuelvo nueva. Con todo lo que ya aprendí, ¿cómo la haría hoy si pudiera hacerlo? Pero se hace a nivel de procesos. No cambio los edificios, no cambio la planta, no me voy a otra ciudad, etcétera. No cambio a mi secretaria. Simplemente cambio los procesos. ¿Cómo lo haría? Si volviera a poner mi empresa hoy, ¿cómo lo haría? Y es un replanteamiento total, es un cambio total. Tiene que ser algo diferente a como yo lo tenía, pero mejor. Esa es la reingeniería, pero la vamos a ver más adelante. La reorganización, que no es necesariamente reingeniería, porque la reingeniería se enfoca a los procesos. La reorganización es cómo reparto esos procesos. La reingeniería me cambia procesos, me los vuelve nuevos, mejores, más frescos,
más efectivos. La reorganización a lo mejor tenía en un área 20 procesos, en otra tenía 10 y en otra tenía 2. Y de pronto digo, no, aquí hay una carga de trabajo y aquí falta. Y empiezo a repartir la carga de trabajo de tal suerte que a lo mejor 3 áreas se me vuelven 2. Esta que nada más tenía 2 procesos importantes, la incluyo dentro de la segunda que tenía menos y he repartido mi carga de trabajo de manera más eficiente y, por lo tanto, pues que va a cumplir sus metas y el resultado final es una organización efectiva. Entonces, la organización es cómo distribuyo la carga de trabajo de manera equitativa, la reingeniería es cómo rehago mis procesos mejor de cómo los estoy haciendo. Ambos casos van en función de una mejora continua. También, pues hay manuales que tienen como objetivo cuestiones cuantitativas, analizar series de tiempos y movimientos, la correlación en determinadas áreas o determinados procesos, modelos de inventario, modelos integrados de producción, el muestreo, números índices, programación dinámica, programación lineal, simulación, teoría de colas o en líneas de espera, teoría de los grafos, teoría de las decisiones. Por ejemplo, algo muy simple, las teorías de colas. Ustedes antes iban al cine y se fijaban que habían varias taquillas y escogían la taquilla que más les acomodara. Hoy en día, si se dan cuenta, ya no pueden escoger la taquilla que quieran. Tienen que entrar a una espiral, una S, un zigzag, y conforme llegan a la taquilla que se va desocupando, ustedes se van acercando. Lo mismo es en los bancos. Bueno, eso estudia la teoría de colas. Hace muchos años había un cajero para cuentas de ahorro, había un cajero para depósitos, había un cajero para retiros, había un cajero para inversiones. Y si ese día ustedes todos iban a retirar, ese cajero es el que chambeaba y los demás nada más lo veían. ¿Qué sucedió? Capacitaron a todos los cajeros, los volvieron integrales, manejaban cuentas de cheques, de ahorros, cambios, depósitos, retiros, inversiones, ¿verdad? Y entonces hicieron ese famoso zigzag, ¿verdad? Ese slalom, en donde ustedes llegan y el cajero que está desocupado, pues es ese que los atiende. Oigan, ¿y qué es más eficiente? Para nosotros es más cómodo porque muchas veces nos sucede, por ejemplo, cuando vamos a la tienda de autoservicio, que nos formamos en la caja equivocada siempre. Siempre nos equivocamos de caja porque en la caja que estamos, que había una persona, se tarda una infinidad para sacar, o está con 2 bolsitas, y ya llegamos muy contentos, ay, pues 2 bolsitas, y de pronto llega el marido con 3 carritos, ¿no? Y entonces ya caminamos, ¿no? Caminamos pero para atrás para que quepan los 3 carritos. Y entonces andamos buscando la caja más vacía, pero siempre nos equivocamos de cola, siempre tenemos la costumbre de ponernos en la fila más larga, hasta cuando vamos manejando. Bueno, la teoría de colas nos sirve para determinar cuál es la mejor línea de acción. Para eso también me sirve un manual, fíjense qué curioso. Pero también, sobre todo, para la teoría de la toma de decisiones. El concepto de sistema administrativo en el manual de procedimientos es un conjunto ordenado de procedimientos, es decir, operaciones y métodos o formas de hacer estas operaciones, que además están relacionadas entre sí y que además, por si todo esto fuera poco, contribuyen a realizar una función o cumplir un objetivo. Un sistema, entonces, un sistema administrativo, se compone de elementos físicos. ¿Cuáles son estos elementos físicos? Las formas, los reportes, el equipo, el material, papel. También tenemos elementos de información, datos, archivos de datos, tenemos memorias, ¿verdad? Instrucciones, me van a decir cómo hacerlo, procedimientos que me dicen qué hacer, cómo hacerlo, con qué forma, qué método. Tenemos medidas de evaluaciones y comparaciones. Y sobre todo, el principal de los elementos, el elemento humano. Un manual, un sistema administrativo dentro de un manual de procedimientos, me explica quién hace las cosas, qué cosas van a hacer, cuáles son las acciones que se van a tomar, cuál es la conexión y las interrelaciones dentro de su área funcional y con otras áreas, cuál es la jerarquía, si tiene personas que le reportan a él o si él le reporta a otras personas o ambas. Puedo tener personas bajo mi responsabilidad,
pero a la vez yo también tengo la responsabilidad de reportar a una persona. Digo a una persona porque recuerden que de los principios de la organización que nos hereda Fayol es unidad de mando, solamente un jefe por cada equipo, por cada grupo de trabajo. El sistema es una red de procedimientos que van relacionados entre sí y desarrollados de acuerdo a un esquema para lograr la mejor actividad de la empresa. ¿Qué es lo que buscan todas las empresas? Las empresas buscan invariablemente rentabilidad, crecimiento y permanencia. Principalmente, es tan claro que ya no lo escriben. Normalmente escriben en cuanto al rendimiento, pues mejorar las utilidades, pero hasta ahí, ¿sí? Entonces, para eso me ayuda el manual, para detectar cómo está mi red, cómo están mis conexiones y si no estoy perdiendo tiempo y dinero. El concepto de procedimiento lo podemos considerar como la sucesión cronológica y secuencial de operaciones relacionadas entre sí que constituyen una unidad. Por ejemplo, vuelvo a mi caso que les estoy poniendo de ejemplo hasta que lleguemos ya en forma a los diagramas y a la descripción de los procedimientos. Mi ejemplo de todas las mañanas, ¿qué hago antes de salir a trabajar? Antes de abrir la puerta y decir, hoy voy a triunfar, ¿no? Pues me levanto, me baño, me visto, me desayuno y parto. Entonces, ese es el concepto, es secuencial. No lo puedo hacer de diferente orden. No me puedo vestir y luego bañarme. Sí puedo desayunar y después bañarme. Sí puedo desayunar primero y después vestirme. Pero para mí no hace efecto. ¿Me explico? Pero hay cosas que sí no puedo hacer. No puedo vestirme antes de bañarme. No tendría caso. ¿Para qué me pongo el traje si posteriormente me lo tengo que quitar para meterme al baño? ¿Me explico? Así son los procedimientos. Hay un orden porque ese es el orden preciso que se debe de seguir. Pero como yo les acabo de decir, me baño antes o después de desayunarme. Bueno, ¿en qué me beneficia hacerlo antes o después? ¿Me explico? Entonces, si hay un beneficio, lo haría antes, si no lo haría después. Eso es lo que se hace cuando hacemos un análisis de los sistemas. Todo procedimiento entonces involucra actividades y tareas del personal, de cada elemento que hay, que elemento humano, que hay dentro de las organizaciones, la determinación de los tiempos de realización, el uso de recursos materiales y tecnológicos, la aplicación de los métodos de trabajo y el control para lograr cabal y oportunamente el desarrollo de las operaciones. Para todo eso me sirve mi sistema administrativo, que está incluido en un manual de procedimientos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un procedimiento? ¿Qué tipo de actividades ligadas? Fíjense, el pago de la nómina, la adquisición de mobiliario, selección de contratación del personal, control de existencias de medicamentos, si estuviéramos hablando de un hospital. Son un conjunto de actividades que se hacen en un lugar. Aquí, como dice existencia de medicamentos, podría ser un hospital, podría ser una clínica, incluso podría ser el consultorio de un doctor. Entonces, todo eso se hace ahí. ¿Qué procedimiento sigo para hacer cada una de las cosas? Oye, ¿adquieres mobiliario constantemente? No. Pero si no estoy en un hospital, debe de cumplir unas características el mobiliario, ¿sí? Muchas empresas buscan que los muebles todos sean igual para mantener la uniformidad, que sean del mismo tipo, del mismo color, incluso por tamaños. El director general tiene una mesa que caben 20 personas, por decirlo algo, ¿no? Y tiene un escritorio pues bastante amplio con muchos cajones. Un gerente tendrá un escritorio con menos cajones y no va a tener la mesa para reunir a 20 personas en una junta. A lo mejor tiene una mesa para 6, que es su equipo de trabajo. Entonces, con base en eso se va uniformando y se van determinando los criterios para adquirir el mobiliario. ¿Dónde lo encuentro eso? ¿Cómo normo mi criterio para comprar? En un manual de procedimientos. Hay procedimientos que se caracterizan por no ser un sistema. Un conjunto de procedimientos tendiente a un mismo fin se conoce como un sistema. ¿Cuáles ejemplos de procedimientos que no son un sistema?
el sistema de adquisición y enajenación de bienes, es decir, cuando compro activo y me deshago de él, ¿sí? Eso en sí no influye en todo el resto del sistema. Me van a decir, oye, si el activo que compré es maquinaria, sí, pero lo que mencionaba yo anteriormente, no estoy comprando constantemente. Un sistema de mantenimiento, ¿sí? Sí tengo que tener un procedimiento para dar mantenimiento, pero invariablemente todo el transcurso de la empresa, todo el ciclo normal de la empresa no se afecta. Se afectará con el tiempo si no se hace mantenimiento. Un sistema de contabilidad y un control presupuestal se hacen siempre igual. Lo que cambian son los números. El sistema de administración y desarrollo del personal, bueno, son procedimientos que no son en sí un sistema. Si no capacito al personal, pues no pasa nada, la empresa sigue funcionando. Con el tiempo voy a perder competitividad, pero no detengo en ese momento el desarrollo de la empresa. En general todos son sistemas, pero hay unos que de momento se pueden prescindir, se puede atrasar, pues. Todo forma parte del sistema, pero hay cosas que yo puedo poner más tarde, porque en este momento no tengo el recurso y toda mi operación no se frena por eso. No vayan a pensar mal, todo en sí está dentro de un sistema. Entonces, para diferenciar un no sistema es aquello que puedo retrasar, sin afectar mi operación del día. Un procedimiento también se caracteriza por no ser un método individual de trabajo. Y aquí sí, es definitivo. ¿Sí? El método se refiere específicamente a cómo un empleado ejecuta una determinada actividad de trabajo, pero el procedimiento es el conjunto de métodos. ¿Ok? Y el trabajo que hace ese único empleado va a afectar a todos los demás. ¿Sí? Imagínense que el día de hoy no llegara el camarógrafo y nada más tuviéramos uno. ¿Qué pasa? Ya detuvo a todo el sistema. Pero el camarógrafo tiene su método para trabajar, tiene sus procedimientos para trabajar él. Si él no llega, ya paramos a todo el sistema. Pero para que no diga el camarógrafo, qué mala onda, me lo están echando a andar. ¿Qué pasa si no llega el profesor, que ya tenía un horario de trabajo? ¿Sí? Un procedimiento para trabajar. Si él no cumple con su método, con la parte que le toca, afecta a todo el sistema. Por eso no es individual. Lo que deje de hacer una persona va a dañar al resto del sistema. Hay sistemas en donde se perciben más que en otros, pero sin excepción, todos los individuos dentro de una organización van a afectar a toda la organización el día que no cumplen la parte del compromiso que le toca. Un ejemplo, pues la capacitación de personal, la desconcentración de facultades, la implantación de un sistema. Un procedimiento también se caracteriza por no ser una actividad específica, sino es un conjunto de muchas actividades. Hacer una visita médica, recibir una correspondencia, elaborar pedidos, ¿sí? Todo va a afectar a algo, pero vamos a ver este ejemplo. Procedimiento de compra y aplicación. Llega una persona y hace una solicitud de orden de producción, ¿sí? Va a comprar caravanas de animales, ¿no? En este caso son reses. ¿Y a dónde va? Pues va a una fábrica de caravanas, ¿sí? De carretas, pues. Luego da la validación en línea, ¿sí? Porque llegó al lugar, quiero comprar, pasaron la orden a la fábrica vio que sí lo puede producir, ¿sí? Y entonces mandan la autorización en línea, de en línea pasa al departamento de producción de carretas para reses, ¿verdad? Llega la orden de aplicación, se registra sus datos de actualización, ¿verdad? En línea, y ahora tiene que esperar nada más a que estén sus caravanas o carretas, como les decimos aquí. Esto lo saqué de Sudamérica. Ahí está un proceso gráfico. ¿Sí? El concepto de simplificación del trabajo. Un manual me sirve para simplificar el trabajo. Es el uso organizado del sentido común para encontrar formas más fáciles y mejores de realizar una tarea. ¿Por qué llegaron los bomberos a la conclusión de que para vestirse los pantalones ya deberían de estar con las botas adentro? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a la conclusión de que tenían que usar tirantes en vez de cinturón? Bueno,
Pues con el tiempo fueron observando que tenían que ahorrar tiempo. ¿Por qué cambiaron la campana por una sirena? Es más, no las cambiaron, ¿sí? Las sumaron, porque la sirena, su sonido llega más lejos que el de la campana en una ciudad. En un pueblo la campana se oye perfectamente, pero en una ciudad, con el ruido de los autos, pues se perdía. Entonces, ahora usan los dos y cuando oímos la sirena y la campana, ya identificamos que es un carro de bomberos. ¿Por qué los marinos, si los han notado, usan los pantalones acampanados desde siempre? Seguro que no se los han preguntado. ¿Y por qué las camisas de los marinos no usan botones? Bueno, es muy simple. Cuando hay un hombre al agua, se pueden quitar rápidamente el pantalón, la camisa e ir al rescate. Esa es la razón. No lo sabían, ¿verdad? Bueno, todo tiene una razón de ser y fue resultado de la observación. No necesitaban ser científicos, solamente tener paciencia y ser buenos observadores. Entonces, en el caso de los marinos, llegaron a la conclusión de que era más rápido quitarse un pantalón si está acampanado, ¿sí? Y quitarse muy rápido la camisa si no tiene botones. Entonces, la ropa del marinero tiene una razón de ser, no está puesta nada más así porque sí, ¿sí? Entonces, buscamos la simplificación del trabajo. Y la simplificación del trabajo presupone el mejor método de trabajo, el más fácil. El método de trabajo más fácil, el que proporciona también un enfoque organizado que no solo hace lo que la superación personal sea más fácil, sino que además ajusta como una modalidad conveniente y continua de esta superación personal. De los índices parciales, de los indicadores, porque no solamente basta hacer un procedimiento, tenemos que tener alguna manera de controlarlo, de medirlo, de saber si está cumpliendo, si está siendo eficiente. Entonces necesitamos índices. De estos índices, el más usado es la productividad en el trabajo, el cual relaciona la producción durante un proceso con respecto a los recursos que se emplearon. Por ejemplo, no voy a decir nombres. En una universidad hay 60,000 empleados, 60,000 estudiantes. Y esta universidad produce 100 maestrías por año, a partir de 60,000 estudiantes que entran cada año. Si yo lo comparo con una universidad de 400,000 y produce 400 maestrías por año, diremos, hombre, qué buena es esta universidad que le gana a la otra que produce 100 maestrías por año. La respuesta es, uno tiene 60,000 y el otro tiene 400,000. Y el otro, que tiene más de 4 veces el número de estudiantes, produce apenas 4 veces el número de maestrías que la otra que tiene menos. ¿Cuál es más eficiente? Lo voy a poner aquí para que lo pensemos. Tengo una universidad que produce 60,000, que ingresan, este es el input, ingresan 60,000 estudiantes ese año, y ese mismo año produce 100 maestrías, o 5 años después, si ustedes quieren. Y tenemos otra universidad que tiene 400,000 estudiantes y al final produce 400 maestrías. Muchas veces estamos acostumbrados a medir el resultado. Si medimos el resultado, a esta le voy a llamar la universidad B y a esta le voy a llamarle la universidad A. La universidad B produce 4 veces más maestrías que A, por lo tanto, la universidad B es mejor. No. Cuando analizamos sistemas y cuando hacemos procedimientos, esto no vale. Lo que vale es de dónde parte. Y aquí vemos que aquí rápidamente así, si aquí fueran 100,000, 400 sería 4 veces más. Pero es mucho menos de 100,000. Entonces, entran más de 4 veces y solo logra
hacer 4 veces más maestrías. Entonces, viendo desde el origen, ¿quién es más eficiente? ¿Quién lo hace mejor? El problema es cuando ésta anualmente obtiene 400 maestrías. Y esta, que puede ser el orgullo de una nación, ya no se ve tan bien. ¿Ok? Entonces, estamos acostumbrados a medir el resultado, pero no medimos cuál es el origen. ¿Sí? Entonces, muchas veces decimos, hombre, qué gran universidad que tiene tantas maestrías. Sí, pero ¿cómo era la gente cuando entró y cómo salió? ¿Verdad? Para eso me sirve mi manual, para eso me sirve analizar con índices parciales de productividad cómo empezaron las cosas, cómo se desarrollaron y cómo llegaron hasta el resultado final. Hay que ver la causa para entender el efecto, no nada más el efecto. La unidad de medida en la duración de trabajo, por ejemplo, puede ser de 1 hora, 1 día, 1 mes, 1 año, etcétera, ¿verdad? También puedo expresar el número de bienes o servicios producidos por cada empleado, no necesariamente por horas o por dinero, ¿sí? Reglas para la descripción de procedimientos por escrito. Ya nos vamos acercando más a hacer su manual de procedimientos. La organización es en el momento de implantar el sistema de control interno, debe elaborar un manual de procedimientos. Si no, ¿cómo voy a controlar algo que no he decidido cómo debe de funcionar? Y entonces en este manual deben de estar todas las actividades, las responsabilidades, las personas, ¿verdad?, que van a cumplir los objetivos de las organizaciones. Entonces, este es un componente que me va a servir como sistema de control interno. Si mi procedimiento me dice que el resultado final debe de ser A, B o C, debo entonces controlar y medir que efectivamente sea A, B o C. Para eso voy a necesitar un sistema de indicadores que veremos más adelante. Las organizaciones en todo el proceso de diseñar e implantar el sistema de control interno tienen que preparar los procedimientos de todo el control interno, los procedimientos integrales que van a formar toda la columna vertebral donde desarrollan sus actividades y lo que les va a permitir crecer. Un sistema de control interno, entonces, aparte de ser una política de la gerencia o del departamento, se vuelve una herramienta de apoyo. Veamos el control como algo que me va a servir para ser mejor, no como algo que me va a fastidiar o me va a perjudicar. La evaluación del sistema de control interno por medio de los manuales de procedimientos afianza las fortalezas de la empresa frente a su gestión, frente a su administración. La razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad se hace necesaria al hacer el levantamiento de procedimientos actuales, compararlos, cómo estamos obteniendo los resultados con base a las entradas. ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Solamente estamos viendo cantidades sin evaluar el proceso? Estos números que puse aquí, estos no tanto, pero estos números que puse aquí sí existen, sí corresponden a universidades del mundo. Esta está entre las 100 mejores del mundo, porque están midiendo los resultados. Esta es la número 1 y tenemos mucho que aprenderle. Aquí tenemos una elaboración de procedimientos. ¿Qué tiene? Es un formato, una forma. ¿Qué tiene esta forma? Bueno, en la parte superior está el servidor público, el proceso, la unidad administrativa. Estos son datos que me van a servir para darle seguimiento al procedimiento. Pero la parte medular, la parte central, el core business, la columna vertebral es ¿cómo se llama el procedimiento? ¿Con qué código, número, cifra, serie lo vamos a localizar? Cuando lo quiera yo buscar, es más fácil para mí buscar un número ordenado, que aunque busque alfabéticamente, encuentre yo el procedimiento. Entonces, tengo que describir cuál es el objetivo del procedimiento. Eso es lo que tienen que hacer ustedes con los 3 procedimientos que están en su actividad de aprendizaje. ¿Quién es el jefe? Y 2 o 3 subordinados.
Si son 3, pues ya son 4 procedimientos. Si hacen los 3 mejor, si hacen 2, bueno. Si hacen 4 o 5, muchas veces mejor. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? ¿Cuál es la aplicación? ¿Es general o es específica? ¿Sí? ¿Es específica para el puesto o para todos los que entren con ese puesto en cualquier otra área? Les va a servir. ¿Cuál es el alcance? ¿Es nada más departamental? ¿Es gerencial? ¿Es de la dirección? ¿O es para toda la compañía? ¿Cuáles son las definiciones? Es decir, ¿para qué hacemos ese procedimiento? ¿Qué otros procedimientos va a hacer referencia este? ¿Con cuáles otros se va a ligar? ¿Qué políticas va a cumplir? ¿Qué productos se van a obtener con este procedimiento? Producto no quiere decir que se vende nada más al cliente, ese es un tipo de producto, pero es decir, lo que yo obtengo pasa al departamento tal o entre este mismo departamento se va a realizar. ¿Qué obtiene una mesera? Si da un buen servicio, obtiene una propina. Si da un buen servicio, hace que el comensal consuma más porque se siente a gusto, aunque tenga poco dinero. Y la mesera, si es eficiente y es eficaz, por lo tanto efectiva, va a encontrar que la persona, va a detectar que la persona tiene poco dinero y le va a motivar a que compre cosas que con poco dinero puede comprar. Mire, tenemos el paquete para los cuates, ¿no? Y por 50 pesos hay 10 molletes ahí, chiquitos, pero hay 10. Y entonces los cuates que se están echando el cafecito, ahí se lo van chiquiteando, ¿verdad? Para que les aguante 3 horas. Entonces pues ya se comparten medio mollete cada uno y alcanza para todos, ¿ok? Y a pagar los 10 molletes entre 20 cuates que luego están ahí en la mesa, pues es más fácil. Bueno, para eso me sirve, ¿sí? ¿Qué política voy a utilizar? ¿Qué producto va a ser el producto de salida de este procedimiento? ¿Quién es mi cliente? ¿A quién se lo tengo que entregar? Mi cliente no solamente es el de afuera, es el de adentro. ¿Cómo voy a medir que el procedimiento está siendo eficiente? ¿Cuántos de estos recursos tienen que hacer al día? ¿Cuántas soluciones tienen que dar al día? ¿Qué formatos e instructivos van a utilizar? Y por último, ¿qué anexos también les sirven si los hubiera? ¿O en qué anexos pueden apoyarse para dar esta información? Los objetivos y las políticas, ya expliqué cuál es la diferencia entre una política y un reglamento. El objetivo, el desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad para cumplimiento de los controles de organización. Ese es el objetivo que persigue el manual o en la descripción ya concreta y específica del procedimiento. Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada departamento, de cada persona, de cada área, qué puntos van a cubrir y dejando esto que no haya lugar a dudas. APDP, a prueba de preguntas, ¿ok? Que no haya necesidad de preguntar, no sean mal pensados. Un sistema contable, además que suministre una oportuna, completa, exacta y veraz información de los resultados operativos de la organización. Es un sistema de información para la dirección del área y de toda la organización en general. Todos los procedimientos que están dentro de un manual deben de ser objetiva y técnicamente identificados. Por ejemplo, si es un procedimiento de recursos humanos, le puedo poner RRHH y algún número que me identifique un área, ¿ok? Es más, podemos usar la cuenta contable, la cuenta que se aplica contablemente a esa área, como código de referencia para el procedimiento y vamos unificando para no estar inventando números y números y números. La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa conocido como evaluación y autocontrol. O sea, no solamente hay que hacer el procedimiento, hay que fijar qué resultados se esperan de este procedimiento, cuántos clientes internos se piensa atender al día o cuántos clientes externos, cuánto resultado vamos a dar en ese día y que se pueda medir. Debe de estar protegido contra errores. También presupone la existencia de un sistema presupuestario que establezca un procedimiento de control de las operaciones, ¿sí? Y una correcta disposición de los controles que me permitan precisamente ejercer el control. Por eso en las sesiones pasadas vimos sus características y los principios del control. El contenido de manual
de procedimientos que ya explicamos, ¿sí? Debe de tener, ya aquí lo estoy poniendo más específico, identificación del manual, contenido o índice, introducción, objetivos, áreas de aplicación, quiénes son los responsables, qué políticas de operación va a tener el procedimiento y los formatos que va a utilizar, los diagramas de flujo y los glosarios. A veces los procedimientos están escritos y hay una sección del diagrama de flujo que lo explica. Personalmente, yo sugiero que tengan el procedimiento e inmediatamente atrás el diagrama de flujo. O bien, el diagrama de flujo e inmediatamente atrás la descripción del procedimiento. Algunos procedimientos, porque su flujo es muy sencillo, como el que hacemos, que pongo de ejemplo, levantarme, bañarme, vestirme, desayunarme y partir, bueno, pueden estar los dos, pero normalmente en los procedimientos de la empresa, que son muy complejos, es muy difícil tener conjuntamente el diagrama con el procedimiento, pero sí deben de estar inmediatamente después uno de otro. ¿Cuál es la justificación de lo que debe de estar en el manual? Bueno, se desarrollan para cada una de las actividades operaciones que tienen que ver con los procesos administrativos, operativos y de acuerdo a los lineamientos y exigencias establecidas en la ley. Lo que ponemos en los procedimientos tiene que cumplir los objetivos de la empresa, si no, no tiene caso. Dependiendo de estos elementos, la aplicación se daría en el momento de plantear y justificar. Fíjense todo lo que me ayuda a justificar un manual de procedimientos. El establecimiento de objetivos, la definición de políticas, guías, procedimientos y normas, la evaluación del sistema de organización, las limitaciones de autoridad y responsabilidad, las normas de protección y la utilización de recursos, la aplicación de un sistema de méritos y sanciones para la administración, la generación de recomendaciones, la creación de sistemas de información que sea muy eficaz, el establecimiento obviamente de procedimientos y normas, la institución de métodos de control y evaluación de la gestión, el establecimiento de programas de inducción y capacitación del personal, la elaboración de sistemas de normas y trámites de los procedimientos. Fíjense que hay muchas empresas que hacen esto, nada más ven el final y no ven el principio, porque dicen, hemos cubierto este año 500 horas de capacitación y el próximo año vamos por 600. Muy bien. ¿Y qué han obtenido como mejoras de estas capacitaciones? ¿Cómo es el ambiente de trabajo? ¿Cómo es la limpieza? ¿Cómo es la higiene en la empresa? ¿Cómo es la organización? ¿Trabajan mejor? ¿Trabajan más rápido? ¿Son más felices? ¿Generan más dinero? Eso no lo miden en función de las horas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los indicadores. Ok, sí, mira, estoy creciendo muy padre, de 500 a 600 horas de capacitación el próximo año. Pero, ¿a quién estamos dando esas 500 o 600 horas? También hay que ver la calidad de la capacitación. ¿Se la estamos dando al director? ¿Se la estamos dando a los gerentes? ¿Se la estamos dando al personal de base? ¿Al personal sindicalizado? ¿A quién? ¿A quién es importante que se las demos? ¿Se las estamos dando por cumplir un número de horas o se la estamos dando porque lo necesitan? Ahora bien, también hay que medir qué tipo de capacitación estamos dando, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos dando capacitación en macramé y punto de cruz, y esta es una empresa de corte industrial y no le sirve a nadie. Pues qué bueno que dieron 500 horas de macramé y punto de cruz, pero eso no le sirve a la empresa. No, hombre, es que mira, les dimos clases de portugués, exportan a Brasil o Portugal. No, ni siquiera exportamos, pero el portugués es bien chido para ahora que viene el mundial, ¿sí? Entonces hay que ver que lo que se da y lo que medimos realmente funciona en la empresa. Y a veces ponemos indicadores así, mira, pasamos de 500 horas a 600 horas. Hombre, ¿y de qué fueron esas horas? Bueno, básicamente fue de primeros auxilios. Qué bueno que se interesen por la seguridad. ¿Cuántos accidentes hemos tenido en los últimos años? No, ninguno. Y ya le invertimos 500 o 600 horas en primeros auxilios. Estoy exagerando, estoy llevando las cosas al extremo para que entendamos la diferencia de qué indicadores vamos a poner, ¿ok? Aunque parece mentira, también sí hay empresas que hacen algo parecido
a los ejemplos, ¿eh? No crean que me salen así, tengo mucha creatividad. Tristemente muchas empresas sí se manejan así. Bien. La generación y aplicación de procedimientos, ya sé que tienen la palabra procedimientos hasta acá, pero de eso se trata el tema, ¿sí? Son aplicables a cada una de las empresas, no importa el tamaño, no importa el giro. Se debe tener en mente que los manuales de procedimientos es solo uno de un grupo que no debe de fallar en la empresa. ¿Cuál es el grupo de manuales que debo de tener? Bueno, debo de tener un manual de calidad. Debo de buscar la calidad, aunque no tenga un certificado de calidad. Por ejemplo, Bacardí y compañía tiene 2 políticas, acuérdense, política lo que sale al exterior, 2 políticas. No participa en concursos de calidad de su producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le gusta compararse y no confía en que esos concursos sean totalmente transparentes. Y otro, no tienen certificados ISO 9000 ni ningún otro certificado de calidad. ¿Por qué? Porque consideran que su forma de trabajo cumplen perfectamente con cualquier requisito de calidad. Su calidad, la calidad para ellos es una forma de vida, es una filosofía. No les sirve para ganar sellos o certificados, lo cual a mí me parece que es correcto. ¿O qué? ¿Dudan de la calidad de Bacardí? ¿Cuántas veces no se han ido por la patona, verdad? Bien. ¿Se acuerdan ustedes de un ejemplo que decía, él no vino a trabajar porque agarró la jarra? Para los que son muy jóvenes, hace muchos años había en la televisión un comercial, y era de muchos jóvenes, así como la mayoría de ustedes, ¿verdad? En un lugar donde había una alberca, con música, bailando, las chicas en bikini, y de pronto llegaba uno con una jarra y decía, agarra la jarra, y era la jarra de Bacardí, para combinarla con refresco de cola, con refresco de toronja, con agua mineral, y eso era, agarra la jarra, era la campaña de agarrar la jarra para consumir pues el Bacardí, que ahora le conocemos cariñosamente como la patona, y no me digan que no saben a qué me refiero, ¿verdad? No traten de engañarme, ya los conozco. Bien, bueno, de ahí vino la palabra que hoy en día usamos, agarró la jarra, por eso no vino a trabajar, para referirnos a alguien que se le pasaron las cucharadas, ¿verdad? Las cucharadas de medicamento. Bueno, dicho este breviario cultural, para que se relajen, manuales de procedimientos, hablábamos que manuales que debe de tener una empresa, manuales de calidad, manuales de procedimientos, ya no le voy a hablar más, ya saben qué son esos, los manuales de operaciones, ¿sí? Son las instrucciones operativas, cómo prendo, apago, levanto, bajo, llevo, traigo, subo, bajo, ¿verdad? De todos los procedimientos que se indican y desglosan en forma clara las fases de fabricación de un proceso productivo. Estos manuales de operaciones van más directamente dirigidos a las fábricas. Hay pasos administrativos y técnicos que deben de tomarse en cuenta para elaborar los procedimientos. Número 1, tomar en cuenta al personal, inmiscúyanlos, involúcrenlos, incluyan declaraciones a la hora de escribir que demuestren que se está aplicando la ley, que son congruentes con las leyes vigentes. Siempre en los procedimientos debe de quedar claro que se están respetando los derechos legales y laborales de los empleados, pero sobre todo en cuestión de seguridad, que los procedimientos son para su protección. Había en una planta que visité, decía un letrero así grandote, los dedos no retoñan, cuídalos, ¿sí? Porque había mucha maquinaria. Y están por todos lados el uso de guantes. Además había secciones en que uno no podía pasar si no tenía el equipo de protección. Bueno, pues me dieron mis guantes, ¿verdad? Me dieron, mi casco, mis gogles, mi protección para el oído. Y cuando entré, ahí no había ruido. Y después le pregunté al director de operaciones, oye, ¿y por qué aquí lo exiges? No hay ruido. De vez en cuando pasa un montacargas. Y me decía, para que se acostumbren a usarlos, para que se acostumbren que cuando vean un letrero, usen los equipos. Y no hay ruido, porque como todos traen los audífonos para cubrir los ruidos, ¿verdad?
pues nadie habla porque no se oye. Entonces todos están en paz y se concentran más en su trabajo en vez de estar oyendo la música, que tuvimos un sirenito y estar cotorreando con los cuates. Entonces zona de ruido, traen sus cubreorejas, no oyen nada y se dedican a trabajar. Oye, pero si se quitan, van a darse cuenta que no hay ruido, ya no les importa, ya se acostumbraron a trabajar así. Ah, bueno, me pareció interesante, pero lo que más interesante me pareció fue que era una manera de que cuando vieran un letrero, usaran el equipo adecuado, y lo usaban en esa planta. ¿Ok? Enumere cuáles son las políticas que corresponden a la empresa, como tiempo de comer, planes de pago, información confidencial, uso del correo, del teléfono, del internet, del Messenger, del Twitter y todos los recursos que tenemos hoy en día para no trabajar, ¿sí? Informen de las ventajas para el empleado, como sus días feriados, días festivos, vacaciones. ¿Qué es lo primero que busca el empleado, no? Está revisando el manual de sus obligaciones, y cuando se descuida el reclutador o el que está dando la inducción, toma el manual y busca a ver cuándo son las vacaciones y acaba de entrar, ¿no? ¿Cuántos días me tocan? ¿Sí? Sustituya el no por el sí. No empiece nunca una declaración con la palabra no. ¿Sí? Además, esto es algo de la programación neurolingüística. Cuando pensamos en la palabra no, en automático me predispone a hacer lo contrario. No pise el césped, yo hago aquí lo que yo quiero. En cambio, si ponemos un letrero que dice ayúdenos a cuidar el césped, número uno, lo considero menos agresivo. Se ponchan llantas gratis. Pues a ver, pónchenmelas a ver si es cierto. Entonces, la palabra no, de antemano, nos predispone a tratar de romper una regla. Cuando pongan un procedimiento, cuando hagan una instrucción, una política, nunca pongan la palabra no, emplean la palabra sí. No digan qué no se puede hacer, sino más bien qué sí se puede. Utilice declaraciones positivas para describir las políticas de la empresa, ¿sí? En vez de decirle a los empleados lo que no deben hacer, enfaticen lo que esperan que hagan. Escriban claramente, ¿sí? Hay que ser breves, concisos y precisos. Hagan que un abogado experto también revise los temas laborales que tengan que ver con el manual, para que no infrinjan ninguna ley, que su personal lea el manual, que les firme de recibido y que esa recepción garantiza que en un periodo de 24 horas el señor ya leyó su manual. Si después pasa algo, dicen, mira, lo firmaste. Tengan mucho cuidado con el uso de algunas palabras para no crear incertidumbre, sobre todo en los aspectos legales. Eviten usar palabras como siempre, ¿sí? ¿O a poco a ustedes les gusta que le digan, es que tú siempre llegas tarde? ¿Sí? Utilicen mejor la palabra generalmente o la palabra usualmente. La palabra siempre molesta. Es que siempre me sales con la misma cosa. Es que siempre me dices lo mismo. Es que siempre eres igual. Es que siempre. La otra es nunca, ¿verdad? La otra es nunca. Entonces, evitemos las palabras que llegan a los extremos cuando ponemos una descripción en un procedimiento. Y deje lugar para las excepciones a la regla, pero son excepciones. Son unas cuantas que en alguna ocasión se puede cumplir. Los manuales deben de ser flexibles, no rígidos. No son los 10 mandamientos. Son cosas que sí deben de cambiar con el tiempo, pero siempre y cuando para mejorar. Por favor, sean asertivos, que les vaya muy bien, vayan aplicándose en sus actividades. Si tienen dudas, ya saben cómo consultar, ya saben que se les da siempre respuesta, y échenle muchas ganas a su manual de operación. No es aburrido, es algo muy divertido y que requiere de mucha concentración, de mucha observación, pero sobre todo de creatividad, la creatividad que ustedes llevan dentro y que ahora en esta materia pueden sacar a relucir. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.